Todo comenzaría cuando los androides atacan la capital, donde se encontraban Gohan y Trunks, que en ese momento se hallaban en un pequeño entrenamiento para que Trunks lograra despertar el Super Saiyajin. El aire estaba cargado de esfuerzo y expectativa, con Trunks apretando los dientes una y otra vez, buscando ese punto exacto donde la voluntad se convierte en poder, mientras Gohan, con la calma que le quedaba, lo guiaba sin presionarlo demasiado, consciente de que forzar el resultado podía quebrarlo por dentro antes de encenderlo por fuera. Sin embargo, cuando las explosiones sacuden la capital y un temblor áspero atraviesa el suelo como si la ciudad gimiera, Gohan reconoce de inmediato la firma del desastre. No era un accidente ni un ataque menor, era esa violencia deliberada que ya les había robado demasiado. Decide ir a enfrentarlos y, al notar que Trunks quería luchar a su lado, entiende que el impulso del muchacho era noble, pero también suicida. Por eso, antes de que Trunks pudiera discutir o dar un paso más, Gohan lo noquea con un golpe preciso, casi piadoso, murmurando entre dientes, Todavía no así. más para sí mismo que para el inconsciente porque sabía que un arrebato de coraje no reemplazaba años de preparación, y ese día no estaba dispuesto a perderlo. Posteriormente, en el desenfrenado combate que tiene con los androides, en donde Gohan, a pesar de tener un solo brazo, había sido capaz de sobreponerse por momentos con ataques de energía precisos y golpes que lograban arrojarlos a distancias prolongadas, mientras el terreno se vuelve un tablero de ruinas. Columnas hechas polvo, fachadas abiertas como heridas, el cielo manchado por humo y chispas, y en medio de todo, su respiración que se hace más pesada a cada intercambio. Durante algunos instantes incluso consigue imponer ritmo, leyendo aperturas mínimas, castigando con ráfagas cortas en lugar de derrochar ki, girando su cuerpo para compensar la ausencia del otro brazo y usando la inercia como si fuera una extremidad más. Aún así, poco a poco ya estaba perdiendo la delantera, por la razón de que su desventaja al tener un solo brazo se volvía una sentencia con el paso de los minutos y su energía se estaba agotando, a diferencia de la energía de los androides, que parecía inagotable, fría, mecánica, sin esa erosión que el cansancio deja en los vivos. Entonces decide tomar conciencia, porque en medio del estruendo comprende algo peor que el dolor. Si caía ahí, su muerte sería en vano, y Trunks no estaba lo suficientemente preparado para enfrentar a tal amenaza. Lo sabía con la certeza amarga de quien ha sobrevivido demasiado. En el fondo también sabía que con su muerte lograría desbloquear el Super Saiyajin, pero, al mismo tiempo, comprendía que la rabia por sí misma no sería capaz de otorgarle la fuerza suficiente para vencerlos, y él era la prueba viviente de ello. Había peleado con furia, había peleado con miedo, había peleado con desesperación, y nada de eso había bastado cuando el enemigo no se cansaba, cuando el enemigo no dudaba. La inteligencia debía predominar, y justamente recordaba lo que Trunks le comentaba sobre un proyecto que estaba realizando Bulma para viajar al pasado y lograr prevenir la catástrofe de su presente. Aquello, que antes sonaba como una fantasía de laboratorio, se le revela como una única grieta en un muro sin puertas. Y esto Gohan lo sabía muy bien. Podía ser una oportunidad impensable para mejorar la situación de ellos mismos, no por orgullo ni por revancha, sino por simple supervivencia. Así que, en esos momentos en que había mandado lejos a los androides con un impacto que los arrastró entre escombros, causó una explosión de tal magnitud para aprovechar y lograr zafarse. Concentró su ki en un estallido cegador que levantó polvo, fuego y fragmentos de concreto como cortina, y se escabulló entre el caos con la precisión de quien entiende que huir también puede ser una táctica. Escapó a donde estaba Trunks y se resguardó, repitiéndose que no era cobardía, y si lo era, comprendía que su escape resultaba prudente y no una idiota valentía que solo desembocaría en complicar todo. Porque el valor sin propósito, en ese mundo, ya no salvaba a nadie. Así que cargó en su hombro a Trunks, sintiendo el peso del muchacho como un recordatorio tangible de lo que debía proteger, y se lo llevó a la guarida con el paso firme de quien camina aunque el cuerpo grite lo contrario. En los 3 años venideros, Trunks desbloquearía el Super Saiyajin e incluso ambos lograrían aumentar más su poder con el entrenamiento que llevaban en conjunto. Al principio fue un relámpago en medio de la oscuridad. Una mañana, después de una sesión que rozaba el límite, la emoción acumulada y la frustración contenida reventaron en un solo punto, y el aura dorada apareció como una llama que no aceptaba apagarse. Gohan no celebró con euforía, sino con una satisfacción serena, casi dolida, porque sabía el precio de ese despertar, y aún así lo guió para estabilizarlo, para que no fuera solo un arrebato, sino un estado consciente.
Pero aún así, consideraban que estaban estancados, que no sabían cómo seguir adelante con un entrenamiento óptimo. Habían ganado potencia, sí, pero se sentía como empujar una puerta que no terminaba de ceder, como si la fuerza ya no fuera el problema y, sin embargo, el techo siguiera ahí, inmóvil. Entre esos meses recientes, Bulma les comenta que ya la máquina del tiempo está lista, y lo hace con ojeras de noches interminables y manos manchadas de grasa y tinta, pero con una determinación feroz. Les expresa que deben retroceder aproximadamente 20 años en el tiempo y llevarle la medicina a Goku, la que le permitiría curar su enfermedad del corazón, causa de su repentino fallecimiento. En ese instante, el plan deja de ser teoría y se convierte en un compromiso. Gohan y Trunks asienten con gravedad. Pasa un día hasta que tienen todo preparado para partir, porque aunque la decisión ya estaba tomada, el cuerpo y la mente necesitaban acomodarse a lo imposible. Revisan provisiones, ajustan coordenadas, repasan una y otra vez el cuidado con la cápsula que resguardaba la medicina, y cuando finalmente la máquina vibra con un zumbido eléctrico, se lanzan a su inusitado viaje hacia el pasado. El vértigo los envuelve, como si el mundo se doblara sobre sí mismo, y luego, de golpe, el silencio se abre y el aire cambia. Justamente llegan cuando Mecha Freezer y King Cold llegan al planeta Tierra con la intención de hacer pagar a Goku por la humillación que recibió Freezer en Namek. En ese momento, todos los guerreros Z estaban asustados. Sentían una presión insoportable en el pecho, una amenaza que no era solo poder, sino una arrogancia asesina, y pensaban que todo iba a salir fatal, puesto que, al Goku no haber llegado con antelación, no contaban con el poder suficiente para hacer frente a ese Freezer que, para colmo, llegaba con un ki más grande, más afilado, como una hoja apoyada sobre el cuello del planeta. Sin embargo, justo cuando Mecha Freezer ordena a sus esbirros que eliminen a todos los terrícolas, una figura aparece y los elimina con unos espadazos de forma inmediata, como si el metal cortara también la intención. Quedan sorprendidos, incapaces de procesar que, en un parpadeo, la amenaza secundaria se hubiera extinguido. Al frente aparecen dos guerreros. Un joven con el cabello lavanda y mirada penetrante, llamado Trunks, y otro joven de apariencia madura, sin un brazo, llamado Gohan. Ambos, firmes, sin titubeo, sostienen la escena con una autoridad que no pide permiso. Ellos, sin revelar su identidad, claman que serán los causantes de terminar con el terror que han sembrado en el universo, y la voz de Trunks, aunque joven, suena como una sentencia. Freezer se ríe, pensando que solo eran charlatanes, terrícolas que desconocían de su poder, y hasta King Cold observa con una mezcla de burla y curiosidad, como quien contempla un sacrificio anunciado. No obstante, Gohan enfurecido, recordando todo lo que había sufrido por él en Namek, decide convertirse en Super Saiyajin. El aura dorada estalla alrededor de su cuerpo como un sol recién nacido, y su mirada, endurecida por años de tragedia, no deja espacio para la compasión. Freezer queda horrorizado, y en un momento de desesperación lanza un ataque de energía que levanta polvo y humo por la explosión, pero no les hace absolutamente nada a los guerreros, como si el golpe hubiese chocado contra una pared invisible. Y, para darle aún más temor, Trunks dice que su compañero no es el único Super Saiyajin y comienza a elevar su poder hasta tornarse su cabello dorado, haciendo que el cielo mismo parezca encenderse encima de la tierra. Por lo cual, King Cold le ordena ásperamente a Freezer que acabe directamente con el planeta para marcharse y combatir con Goku en el espacio. Es una orden sin honor, un atajo cruel, y Freezer accede de forma aterrada, cargando una supernova con la energía radiante de un sol, un núcleo brillante que amenaza con tragarse todo. Al momento de lanzarla, pensaron que ya todo estaba terminado y se iban a marchar, pero de pronto, para su mala fortuna, cayeron en cuenta de cómo su ataque fue repelido y no le causó ningún daño a la Tierra. Aún con la jugada artera de Freezer de, con un pequeño ataque de energía, hacer explotar la supernova, el resultado no cambia, porque la defensa fue absoluta, humillante, imposible para su entendimiento. Por otro lado, los guerreros Z estaban impresionados por los otros dos ki muy poderosos que habían sentido y estaban en el epicentro de la batalla, por lo que fueron a ver quiénes eran. Gohan pensaba que podía ser su papá por la energía del Super Saiyajin, pero había dos, y si bien podían percibirse como familiares, no estaba claro quiénes eran aquellos individuos. Por lo que fueron volando a ese lugar para ver lo que estaba pasando y quedaron atónitos al ver a los dos Super Saiyajins. Uno con el traje que Goku suele usar y otro que dice Corporación Cápsula.
En un instante, contemplaron cómo esos guerreros acabaron con Freezer y King Cold. Uno acabó cortado a la mitad, sin tiempo de poder aumentar su poder ni de sostener su soberbia, y el otro, en su intento de mentir para salvar su vida, solo concluyó en que le atravesaron el pecho con una ráfaga de energía, sentenciando su último instante de vida, dejando el campo de batalla en un silencio pesado, como si el mundo, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar. La historia, en este punto transcurriría como en la original, los extraños guerreros habían avisado a los protectores de la Tierra que Goku llegaba en aproximadamente 3 horas, señalando el lugar exacto en donde iba a llegar. Lo cual se quedaron esperando todos, aunque con muchas dudas. El viento levantaba la tierra seca de aquel lugar y, aunque intentaban aparentar calma, se notaba en los gestos. Yamcha miraba el cielo cada tanto como si fuera a caer otra nave de la nada, Piccolo mantenía su expresión seria y Tenshinhan se mantenía firme, pero con la ceja fruncida. Gohan del futuro, en este caso, a pesar de su aparente seriedad para no desvelar su identidad, sintió unas ganas irreversibles de darles un abrazo a sus amigos. Principalmente al señor Piccolo, y esperaba con ansias a su padre, quería volver a verlo. Por dentro, a ese Gohan se le revolvían los recuerdos, la voz de su padre, las risas con Krillin, los entrenamientos con Piccolo, y también esa otra parte amarga que no podía quitarse, la de ver cuerpos en el suelo, ciudades en ruinas y el sonido de explosiones que no se borraban, y por eso apretaba los dientes, porque si dejaba salir todo, se le iba a quebrar la fachada en un segundo. Por otro lado, Piccolo, en su mente, barajeaba especulaciones y, aunque sonara descabellado, pensaba que ese guerrero podía ser Gohan, o, por lo menos, algo en su intuición le decía. Solo le quedaba esperar. Él no lo decía en voz alta, porque no era de hablar por hablar, pero esa energía que percibía le retumbaba familiar, como una melodía vieja que reconoces sin acordarte de dónde, y además, había algo en la forma en que ese Saiyajin miraba alrededor, como si ya conociera el lugar, como si ya hubiera estado ahí 1000 veces, y eso a Piccolo le inquietaba. Al mismo tiempo, estaban dubitativos porque no tenía brazo, y no preguntaron para no parecer imprudentes. Era evidente, incluso si el tipo trataba de acomodarse el traje naranja para disimular, ese lado se veía vacío, la tela doblada de una manera rara, y algunos, como Krillin, abrieron la boca un instante, pero se tragaron la pregunta, porque el ambiente no daba para curiosidad barata, y además, la mirada de ese guerrero decía sin palabras que era un tema pesado. Vegeta estaba atiborrado de frustración, porque habían 3 Saiyajins que superaban su poder y lo peor, es que a pesar de su alto estirpe, él no había logrado conseguir su susodicha transformación, lo que lo hundía en una sensación de fracaso abrumadora. Se mantenía aparte, con los brazos cruzados y los ojos filosos, como si el simple hecho de estar allí fuera una humillación, y en su mente se repetía lo mismo, que no era posible, que él era el príncipe, que no podía ser que un Saiyajin de clase baja lo hubiera logrado, y ahora, encima, aparecían 2 más, uno con espada y otro con el maldito traje naranja, ambos con esa misma chispa de poder que él no conseguía arrancarse, y eso le quemaba por dentro. Pasó el tiempo y Goku llegó a la Tierra, todos estaban emocionados por su llegada. Cuando salió de la nave saludó a todos con su particular carisma. Su voz sonó como siempre, como si el mundo no tuviera peso, y eso, por un segundo, tranquilizó a varios. Gohan del presente lo recibió con entusiasmo y absoluta alegría, Krillin y Yamcha sonreían, y Piccolo, aunque no lo admitiera, sintió que la presencia de Goku era como una columna que sostenía todo. Y, en ese momento, fue interrumpido por los 2 sujetos misteriosos, dado que querían hablar con él en privado, lo que este aceptó y se alejaron unos metros, todos a la expectativa. Goku, incluso antes de moverse, los miró con curiosidad, como si ya supiera que venían con algo grande, y caminó con esa confianza despreocupada, pero cuando estuvo más cerca de ellos, su expresión se tensó un poco, porque ahí sí notó bien el cuerpo lastimado del guerrero del traje naranja, la falta del brazo, la mirada de alguien que había visto demasiado. Y, en esa charla, Gohan se contempla como emocionado, con cierta nostalgia en sus ojos, y le comentan la verdad, ellos venían del futuro, un futuro devastado por unos androides que fueron creados por un científico loco y aparecerán aproximadamente en 3 años, asesinando absolutamente a todos. Trunks hablaba con precisión, como si ya hubiera dicho ese discurso muchas veces en su cabeza, cuidando cada palabra para no equivocarse, y Gohan lo escuchaba y asentía, pero se le veía la garganta apretada, porque nombrar ese futuro era como abrir una herida. Y, de un momento a otro, ese extraño hombre carente de una extremidad, comentó.
Pero, parte de toda esa desgracia, sucedió por la muerte tuya papá, a Gohan se le escapa por error, lo cual aunque con su cierta idiotez temporal, cae en cuenta de que es su hijo y por eso su ki tan familiar, algo que va más allá de ser un Saiyajins. A Goku se le fue la sonrisa de golpe, como si le hubieran apagado la luz, se quedó mirándolo fijo, y en su cabeza encajó todo, el parecido en el rostro, el mismo brillo en los ojos, la mezcla de tristeza y fuerza, y por eso se le quedó la voz un poco trabada, porque no era una revelación cualquiera, era su hijo ahí parado, mayor, roto, y aún así de pie. Queda impactado al ver su estado y todo lo que ha sufrido. No necesitaba que le contaran cada escena, se le notaba en la piel, en la manera en que mantenía el cuerpo rígido, como preparado para que en cualquier momento todo estallara, y en la forma en que evitaba mirar demasiado a los demás, como si temiera que verle las caras le hiciera perder el control. Trunks, en este punto, es quien continúa contándole de que él fallecerá a causa de una extraña enfermedad del corazón cuya cura sería palpable luego de 20 años y se la entregan, diciéndole que deben tomarla justamente cuando esté presentando los síntomas. Trunks sacó el frasco con cuidado, como si cargara algo sagrado, y se lo puso en la mano, insistiendo con seriedad, recalcando que no la tomara por tomarla, que tenía que ser cuando el cuerpo lo pidiera, cuando los síntomas empezarán, porque el tiempo era delicado, y a Goku se le notó lo raro que le resultaba escucharse morir por algo que no fuera una pelea. Goku la agarró, escuchó y entendió todo, sin embargo, se refirió a algo más esencial según su juicio, y era preguntándole a ese guerrero vestido con su habitual traje naranja, si era Gohan, lo que con cierta vergüenza, respondió que sí. Gohan bajó la mirada un instante, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real, y por un segundo le tembló el labio, y ahora estaba frente a su padre como un hombre incompleto, y aún así, no quería que Goku lo viera débil. Lo cual Goku queda sorprendido y en ese momento, Gohan le da un abrazo que es correspondido después de que Goku sale de su estupefacción, comprendiendo la gravedad de la situación y que no había duda de lo devastador de este futuro. Asimismo, Trunks revela de que es hijo de Vegeta y de Bulma, lo cual también sorprende a Goku, pues nunca se le había pasado por la cabeza de que ellos iban a terminar juntos. Goku soltó una risa nerviosa, no de burla, sino de incredulidad, y miró hacia donde estaban los demás, como queriendo confirmar que no estaba escuchando mal, y Trunks se mantuvo serio, porque para él eso era normal, pero también se le notó un gesto raro, como de pena. Y justo cuando iban a despedirse, a Goku se le ocurrió una idea y es que, al ver que ellos no podían con los androides de su realidad, les comentó si querían quedarse a entrenar por un tiempo, dado que todavía faltan 3 años para la aparición de los androides, el hecho de que entrenaran juntos, les permitiría aumentar su poder de sobremanera, dado que podían aprender nuevas técnicas y descubrir un poder más allá. Goku lo decía con esa mezcla suya de sencillez y convicción, como si fuera lo más lógico del mundo, como si 3 años fueran un regalo enorme, y además, con esa chispa en los ojos de alguien que no se rinde, que si hay un muro, lo rompe a golpes hasta abrir un camino. Puesto que, por lo visto, estaba consciente de que el poder el Super Saiyajin no sería suficiente. Entonces había 2 opciones: superarlo o dominarlo. Y lo lógico que para superarlo necesitan controlar y explotar todo su poder. Goku incluso les habló de que no bastaba con transformarse por rabia, que tenían que aprender a mantener la mente clara, a no gastar energía como locos, a pelear pensando, porque si los androides eran tan absurdos como decían, cada segundo iba a contar, y esa parte, a Gohan le sonó como música, porque él recordaba lo inestable que era su poder, cómo se disparaba y se apagaba. Gohan y Trunks quedaron sorprendidos, no sabían que había una forma de obtener más poder, ellos sentían que si bien se fortalecían, estaban estancados, no lograban repasar el poder de los androides. Trunks tragó saliva, porque él había crecido con la idea de que el Super Saiyajin era la cima, el milagro, y aún así, había visto cómo no alcanzaba, y Gohan, con la mirada clavada en el suelo, sintió esa pequeña chispa de esperanza que hacía tiempo no sentía, esa de que tal vez su futuro no estaba escrito. Trunks le dice a Goku que sí puede mostrar su poder y él acepta, convirtiéndose en Super Saiyajin. El aura de Goku se levantó como fuego, el suelo vibró, y aunque estaban a unos metros, los demás sintieron el golpe de ki como una ola que te empuja el pecho, y Trunks se lanzó con velocidad, con técnica, con todo, y aún así, Goku lo detenía como si nada, una y otra vez, con calma, sonriendo, como enseñándole sin humillarlo, y eso a Trunks, lejos de enojarlo, lo prendió, porque era la primera vez que veía una diferencia así, y no era desesperanza, era una prueba de que había camino.
Ellos aceptan, comprendían que era para su beneficio y por lo tanto, ellos decidieron que iban a avisarle a Bulma de lo que harían, para que no se preocupara. Lo cual Goku dijo que los estaría esperando. Posteriormente, Goku se acerca a sus amigos que lo estaban esperando y le comenta lo que debían de saber, con ayuda de Picoro que se había enterado de toda la situación y estaba estupefacto por el aspecto de Gohan, la situación realmente era muy seria. Pasó un mes desde que los guerreros Z recibieron aquella visita inesperada, donde se enteraron que acaecerían un conjunto de acontecimientos que pondría en peligro la Tierra misma y, gracias a una de las mentes más brillantes de la existencia, han logrado conseguir una oportunidad para revertir el triste futuro que les depara. Todos comenzaron a entrenar por su cuenta y particularidades. En este caso, Goku entrenaba con Picoro y Gohan, sin embargo, se unieron dos integrantes más. Gohan del futuro y Trunks. Desde el principio, ambos dejaron algo establecido, no como una sugerencia, sino como una meta que no se podía negociar. Debían entrenar durante 2 años y volver a su presente. El tiempo era considerable y, aunque su mundo estaba casi reducido a escombros, temían lo que podía suceder si lo abandonaban demasiado tiempo. No podían darse el lujo de desaparecer indefinidamente. Debían, por lo menos, procurar lo poco que pudiera quedarles en pie, sostener a los sobrevivientes y, con ese margen, preparar estrategias para terminar de erradicar la amenaza en cuanto regresaran. El plan era claro. 2 años de preparación intensa en el pasado, volver con ventaja decisiva, y desde ahí comenzar, por fin, a restablecer su mundo. Goku comprendió esa urgencia, pero también vio el riesgo de entrenar con desesperación. Por eso fue él quien organizó el rumbo del entrenamiento y asumió el papel de artífice de aquello que todos buscaban sin decirlo. Desbloquear un Super Saiyajin Full Power, una forma que no solo elevara el poder, sino que lo hiciera utilizable de verdad. El entrenamiento de los guerreros Z consistió principalmente en superar el Super Saiyajin, pero para ello Goku había expresado que era importante dominarlo antes de intentar empujarlo. Así, comenzaron con una fase de exploración. No se trataba únicamente de golpear más fuerte. Se trataba de sostener la forma, estabilizar el ki y evitar que la transformación se convirtiera en un gasto salvaje de energía. Goku insistió en equilibrar el espíritu, algo que había aprendido en el planeta Yardat, porque entendía que el Super Saiyajin, sin control, era como una llama voraz. Deslumbrante, pero ineficiente. Durante el primer año, todos se sometieron a un régimen que alternaba combates constantes y ejercicios de control. Los combates estaban presentes como forma de afinar reflejos, ataques, estrategias y maneras de afrontar situaciones de alto riesgo, pero también como una herramienta para acelerar el progreso. Habían notado que el crecimiento era inminente cuando entrenaban con sujetos igual de poderosos o más. En ese intercambio continuo, comenzaron a descubrir que el Super Saiyajin podía potenciarse mediante niveles. Alcanzaron estados de fuerza descomunal, especialmente aquellos donde el cuerpo se ensanchaba y los músculos parecían diseñados para aplastar cualquier resistencia. Trunks, al sentirse en la cima de esa potencia, llegó a convencerse de que ya podían vencer a los androides, aun cuando apenas había pasado 1 año desde que comenzó el entrenamiento. Su emoción era comprensible. Por primera vez, el futuro parecía ceder un poco. Pero Goku, lejos de celebrar, fue quien hizo la corrección decisiva. Entendió que esa fuerza venía acompañada de un costo que los condenaría en combate real. La energía se drenaba con rapidez excesiva y la masa muscular, aunque intimidante, robaba libertad de movimiento. En otras palabras, habían encontrado poder pero no habían encontrado el camino correcto. Debemos admitirlo, dijo Goku en uno de esos momentos en que su tono dejaba de ser ligero. Si ganamos fuerza pero perdemos velocidad y control, no sirve. Debemos pelear como si cada movimiento contara. Esa corrección marcó el fin del entusiasmo ingenuo y el inicio de una disciplina más madura. A medida que avanzaban, los vínculos también se fortalecían. Gohan del futuro y Picoro desarrollaron una relación particularmente sólida, basada en respeto mutuo y una determinación compartida. Todos tenían claro que no iban a permitir que el presente se torciera igual que el futuro, y que el futuro no podía seguir siendo una condena eterna. En medio del rigor, incluso hubo un instante de humor que rompió la tensión.
Goku, con una mano en la cabeza y riéndose, comentó que debían pedirle un deseo a las esferas del dragón para restaurar el brazo de Gohan del futuro. Los demás estallaron en risas. Había pasado tanto tiempo que resultaba absurdo que recién lo recordaran en ese punto del entrenamiento. Para Trunks y para Gohan del futuro, ese detalle, tan humano, tan simple, también significó algo. Era una prueba de que, pese al peso de sus ruinas, todavía existía un lugar donde se podía reír. Cuando comenzó el segundo año, Goku propuso la idea que terminaría de ordenar todo el proceso y conduciría al Super Saiyajin Full Power. Si el problema de la transformación era la ineficiencia y el desgaste, entonces debían hacer que el cuerpo dejara de verla como un estallido y comenzara a tratarla como un estado natural. Por eso sugirió que ahora iban a mantener la forma de Super Saiyajin de manera constante, todo el día salvo en las noches, para que el cuerpo se adaptara por completo. El objetivo era claro: que el aura dejara de ser una tormenta y se volviera estable, que el poder dejara de drenarlos y comenzara a obedecerles. Aquella idea, aunque parecía simple, era una genialidad práctica. Los primeros días fueron agotadores. Irritación permanente, tensión muscular, la mente acelerada por la energía. Pero, con el tiempo, el cambio fue evidente. La transformación dejó de sentirse como un peso y comenzó a sentirse como una extensión del cuerpo. Ahí nació el verdadero avance. Un Super Saiyajin pleno, controlado, libre, capaz de sostenerse sin sacrificar movilidad, precisión ni resistencia. Ese era el sello de Goku. No solo empujar el límite, sino corregir la dirección del crecimiento. En esa misma etapa, Goku transmitió técnicas esenciales que serían determinantes para el futuro. Entre ellas, la teletransportación. Una habilidad demandante, basada en concentración y percepción del ki. No era un truco de emergencia, era una herramienta estratégica. Y su finalidad no quedaba en el aire. Serviría para que, al regresar a su presente, Trunks y Gohan del futuro pudieran alcanzar objetivos que antes eran imposibles, como viajar al nuevo planeta Namek. Kaiosama colaboró, pero su aporte fue puntual y concreto. Solo indicó dónde se encontraba el nuevo planeta Namek. El resto dependía de ellos. Con esa referencia, Goku los guió para que entendieran cómo usar esa técnica con precisión y sentido, porque el salto no podía ser ciego. Debía responder a una dirección clara y a un propósito. Al término de los 2 años, Trunks y Gohan del futuro mantuvieron la promesa que se habían impuesto desde el inicio. Debían volver a su presente. No era solo por el combate venidero, sino por responsabilidad con lo que quedaba. Aunque su mundo estuviera casi destruido, debían procurar a los sobrevivientes y evitar que la desesperación se tragara lo último que aún resistía. Volverían con un plan trazado, con habilidades nuevas, con una versión del Super Saiyajin que ya no era una carga sino un arma refinada. En paralelo, Piccolo había avanzado mucho más que en la historia original por la intensidad del entrenamiento, pero consideraba que todavía no tenía el poder suficiente. Con la información de Namek ya en manos del grupo, Piccolo concluyó que debían fusionarse con Kami-sama, y que Goku debía encargarse de buscar un Namekiano que permitiera restablecer las esferas del dragón y ocupar el lugar del nuevo dios de la tierra. Kami-sama comprendió toda la situación, la amenaza venidera, la necesidad de una tierra preparada, y la importancia de mantener un recurso como las esferas. La fusión se concretó y Piccolo consiguió un poder enorme, quedando apenas por debajo del Goku en su máximo. Y mientras tanto, Gohan, aún pequeño, había logrado desbloquear el Super Saiyajin, mostrando un potencial que incluso superaba lo que muchos esperaban de él. La línea de los acontecimientos se había torcido de forma drástica. No solo se estaban preparando, estaban reescribiendo el margen mismo de lo posible. Todo había dado un giro drástico, ya estaban completamente preparados, no pensaban que serían capaces de llegar a superar sus límites. Trunks y Gohan llegaron a la línea que pertenecen con resultados prometedores que envolvían de esperanza el cielo. El viaje no solo les devolvió el aire de su mundo, pesado, gris, casi resignado, también les devolvió algo que hacía años no se atrevían a sentir: dirección. Volvieron con un plan, con un control superior del Super Saiyajin, y con la certeza de que aquellos 2 años no habían sido en vano. Apenas aterrizaron, se dirigieron a la guarida donde estaba Bulma.
El lugar seguía siendo un refugio, lleno de herramientas, planos y cicatrices. Bulma los recibió con esa mezcla de cansancio y resignación, pero cuando los vio se quedó inmóvil. Había algo distinto en sus miradas, en su postura, en la serenidad peligrosa con la que respiraban. La conversación fue larga. Hablaron del presente alterno, del entrenamiento, de lo que Goku les había corregido una y otra vez, de cómo habían dejado de perseguir músculo para alcanzar dominio, de cómo el poder ya no se les escapaba como un incendio. Ya tenemos la fuerza suficiente para derrotarlos, Dijo Trunks al final, sin vacilar. Bulma parpadeó, como si esa frase fuera un idioma olvidado. ¿Suficiente? Repitió, casi temiendo creerlo. Gohan del futuro la miró con firmeza, y por primera vez su voz no sonó como un sobreviviente, sino como un guerrero con futuro. Sí, debemos acabar con esto. Y entonces Trunks añadió lo segundo, lo que terminó de quebrar el muro emocional de Bulma. Además, gracias a Goku aprendimos una técnica que nos permitiría restaurar los daños causados en la Tierra. Bulma se llevó una mano a la boca. Por un instante, su mente brillante no encontró respuesta. Estaba conmocionada y luego, como si el cuerpo recordara cómo era estar vivo, esa conmoción se convirtió en alegría. Una alegría dolorosa, porque venía tarde, porque venía después de tanto, pero alegría al fin. Se le humedecieron los ojos sin permiso. ¿Me estás diciendo que de verdad podemos arreglarlo? Trunks asintió. Debemos intentarlo, ya no es un sueño. Bulma rió y lloró al mismo tiempo, apoyando la frente contra la mesa de trabajo como si el peso del mundo por fin se hubiera aligerado un poco. No hubo celebraciones. No era ese tipo de victoria. Cuando llegó el momento de enfrentar a los androides, fue Trunks quien planteó la división del plan. No lo hizo desde la comodidad, sino desde una confianza fría, nacida de haber sentido en su cuerpo el resultado del entrenamiento. Ahora ambos tenemos el poder suficiente como para derrotar a los dos. El entrenamiento fue tan eficiente que todavía me cuesta creerlo. Por eso, tú puedes ir a reparar los daños, puedes usar las esferas y revivir a todos nuestros compañeros caídos. Le dijo a Gohan, mientras el viento arrastraba ceniza entre edificios rotos. Gohan del futuro lo miró sin responder de inmediato. La idea era tentadora, demasiado. Pero su mente, endurecida por años de catástrofes, desconfiaba de cualquier plan que dejara una sola variable sin control. No, debemos luchar los dos desde el inicio. Si ocurre algo inesperado, si uno cae, todo se viene abajo. No podemos regalar oportunidades. Trunks apretó los dientes, no por enojo, sino por algo más íntimo. Necesidad. Déjame esto a mí. Quiero acabarlos con mis propias manos. No voy a jugar. Lo último que deseo es darles una última oportunidad. Mientras tú haces la gestión en Namek, yo los enfrento y los acabo. Gohan sintió la espina en el corazón antes de ceder. Comprendió que Trunks era capaz. Lo sentía en su ki. Era firme, dominado, brutalmente superior. Y tal vez, precisamente por eso, debía confiar. Debemos hacerlo así, pero no te distraigas, ni un segundo. Entonces Gohan se concentró. De acuerdo con la dirección que Kaiosama había señalado tiempo atrás sobre el nuevo planeta Namek, afiló su percepción hasta el límite. No fue simple ni inmediato. El universo era vasto y su mundo estaba lleno de ruidos energéticos dispersos, de ecos de destrucción. Pero Gohan enfocó su mente con una concentración enorme, buscando esa firma que debía existir en algún punto del vacío hasta que la sintió. Vidas claras, ki distinto, una vibración que no era humana. Y se teletransportó. Trunks, por su parte, se movió directo hacia el desastre. No tardó en encontrarlos. Android 17 y 18 estaban haciendo lo mismo de siempre. Jugando con la ruina, destruyendo por diversión, riéndose entre sí como si el sufrimiento fuera un chiste privado. Ambos se sorprendieron al verlo. No por su presencia, Trunks ya era un enemigo recurrente, sino por su cambio. Su complexión, su aura, la manera en que se quedaba quieto sin temblar. Había una estabilidad nueva, un peligro silencioso. 17 sonrió con soberbia. ¿Volviste? ¿Otra vez? Creo que todavía no has aprendido la lección. Te ves distinto, pero supongo que da igual. Esta vez no dejaremos que te escapes con vida. Trunks los miró sin apuro. Su voz no tembló, no se quebró. Salió como un veredicto. Los eliminaré. Debo borrar para siempre la pesadilla de los seres que habitan este planeta. Se lanzó.
Lo que siguió fue humillante para los androides. Trunks no entró con torpeza ni con rabia ciega. Entró con precisión. Sus ataques eran feroces, sí, pero también limpios. Cada golpe destrozaba defensas, cada movimiento estaba medido, y aun cuando 17 y 18 intentaron coordinarse, ni siquiera juntos lograron darle batalla. Trunks mostraba una fuerza superior, tanto que relatar la pelea era un bochorno. Bastaron unos cuantos golpes para dejar en claro su dominación, y hacerlos conscientes de que estaban próximos a un fin absoluto. Y justo cuando Trunks se disponía a eliminarlos con ataques de energía cargados de justicia, el mundo cambió de tono. Una presencia apareció. Fue súbita, astuta, maliciosa. Un bioandroide verde surgió aprovechando dos cosas: la debilidad momentánea de los androides y la concentración total de Trunks en ejecutar el final. En un instante, lanzó un Taioken que cegó la vista de Trunks por unos segundos. Trunks retrocedió por instinto, con los ojos ardiendo. Cuando recuperó la visión, 17 y 18 ya no estaban. El bioandroide se había movido con una habilidad quirúrgica, sujetándolos en ese breve margen y llevándoselos lejos, ocultando todo lo posible su energía para no ser detectado. Se movió entre escombros, entre estructuras colapsadas, usando la propia ruina como cortina. Y cuando obtuvo distancia considerable, sin interrupciones, cumplió su objetivo sin dramatismo. Los absorbió. La metamorfosis fue inmediata. El monstruo alcanzó lo que parecía su meta principal, su forma perfecta. Algo que, en esa línea temporal, probablemente nunca había imaginado conseguir, pero lo logró porque esperó el instante idóneo. Y en esa demostración cruel quedó claro que, a veces, la inteligencia es la mayor virtud para cumplir ambiciones personales. Entonces el aire se llenó de un ki tremendo, como un cielo cargado de tormenta, pero peor. Era superior al de los androides por un abismo y, lo más extraño, tenía una presencia tenebrosa. Para Trunks era como sentir muchas presencias conglutinadas en un solo ser, una mezcla impura que no debía existir. Trunks salió disparado hacia esa fuente, atravesando ruinas con desesperación contenida. Y allí lo vio. Una criatura con apariencia biónica, casi insectoide, como una cucaracha diseñada para la guerra. Trunks apretó los puños, con el pecho subiendo y bajando. ¿Quién eres? Responde. ¿Dónde están los androides? Mi nombre es Cell. Fui una creación del Dr. Maki Hero. Estoy hecho con la recopilación de células de los mejores peleadores que han pisado la Tierra. Y más allá. Trunks sintió un escalofrío que no venía del frío, sino del significado. Cell sonrió, complacido. En cuanto a los androides, los absorbí. Los necesitaba para alcanzar esto. Extendió los brazos ligeramente, como quien presume una obra maestra. Aquí tienes, a la perfección hecha individuo. Trunks estaba visiblemente molesto, pero detrás de esa rabia apareció otra sensación, más desagradable. La intuición amarga de que, quizá, no debió separarse de Gohan. El mundo se acababa de complicar. Aún así, Trunks no retrocedió. Se lanzó al ataque. Al principio, algunos golpes impactaron. Logró hacerle daño, sí, pero era un daño menor, superficial, como si estuviera probando una pared de acero con los nudillos. Y lo peor fue la reacción de Cell. No se enfureció, no se alarmó. Se emocionó. ¡Qué interesante! Se nota. Tienes sangre Saiyajin. Trunks incrementó la presión, aceleró, cambió ángulos, buscó huecos. Pero Cell se adaptaba con una facilidad insultante, como si cada segundo le enseñara más. Y cuando Trunks comprendió que el monstruo era superior, Cell decidió que ya había jugado suficiente. Ahora es mi turno. El golpe que le lanzó lo estampó contra escombros de edificios, levantando polvo en una nube sucia. Trunks intentó levantarse de inmediato, pero Cell aumentó poder y velocidad, y antes de que Trunks estabilizara la postura, le encajó otro golpe directo al estómago. Trunks escupió sangre. Se obligó a no caer. Tomó distancia y cargó un ataque potente, detonando una explosión enorme que sacudió el suelo. La onda de choque arrancó polvo y fragmentos del entorno, dándole a Trunks un segundo para respirar. Cell apareció entre el humo como si nada. No podrás vencerme.
Tienes una fuerza impresionante, pero hay un trecho que no puedes trasvasar. Esas palabras encendieron la ira de Trunks. Elevó el aura, lo intentó todo. Un ataque de anzuelo, un giro, un golpe calculado, pero Cell lo esquivó como si estuviera viendo el movimiento antes de que ocurriera. Cell suspiró, aburrido. Sé que Gohan está con vida. Trunks sintió un latigazo interno. Cell sonrió. Eso significa que seguramente él es más poderoso. Me dará una mejor batalla. No digo que seas débil, pero no eres suficiente. Y sin más, Cell disparó un Kamehameha dirigido a Trunks. Trunks intentó esquivarlo, pero fue demasiado rápido, demasiado amplio. La energía lo impactó de lleno. El mundo se volvió blanco por un instante. Cuando el humo bajó, Trunks quedó al borde de la muerte, respirando a golpes, con el cuerpo exigiéndole rendirse. Y aún así, su mirada no pedía clemencia. Pedía una segunda oportunidad para corregir el error, para no dejar que esa pesadilla nueva terminara de devorar lo poco que aún quedaba. Paralelamente, Gohan había llegado a Namekusei y sus habitantes tardaron un poco en reconocer a ese extraño joven que apareció de la nada. Su ki era familiar, pero venía cargado de un peso que no correspondía con su edad. Varios namekianos se acercaron con cautela, y el murmullo creció como una ola contenida hasta que Dende lo vio bien, abrió los ojos y dio un paso al frente. ¿Gohan? ¿Eres tú? Gohan asintió lentamente. El simple hecho de oír su nombre en ese lugar, en ese planeta que representaba un antes para tantos, le apretó el pecho. Dende tragó saliva y, tras un instante de silencio, preguntó lo inevitable. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado? Gohan respiró hondo. No podía permitir que la emoción lo desordenara. Había venido con un propósito, y debía explicarlo con claridad. Vengo de la Tierra como ustedes saben, pero no de una Tierra como la que ustedes conocieron. Todo cambió. Mis amigos fueron asesinados, uno por uno. No fue una batalla justa. Fue una masacre. Los namekianos se quedaron quietos. El aire mismo pareció tensarse. Gohan continuó, y ahora las palabras se le escapaban como si llevaran años queriendo salir. La gente, incontables vidas inocentes, murieron sin entender siquiera por qué. Ciudades enteras desaparecieron. La tierra se convirtió en ruinas. Un caos que no terminaba nunca. Dende lo miraba sin parpadear. ¿Y Goku? Gohan bajó la mirada un instante. Mi padre murió. No fue por los androides, fue por una enfermedad del corazón, y sin él todo se vino abajo. Un murmullo doloroso recorrió a los namekianos. Algunos apretaron los puños, otros cerraron los ojos. Para ellos, Goku no era solo un guerrero, era alguien que había cambiado destinos. Gohan levantó la vista otra vez, más firme, como obligándose a no quebrarse. Pero aunque suene imposible, encontramos una oportunidad. Dende inclinó la cabeza, confuso. ¿Una oportunidad? Bulma construyó una máquina del tiempo. Sé que suena absurdo, pero lo logró. Viajamos al pasado para intentar remediar todo lo que sucedió, para que la historia no terminara como terminó en mi línea. Los ojos de Dende se agrandaron. ¿Viajaron al pasado? Sí, estuvimos allí 2 años, entrenamos con mi padre, y también le dimos la medicina para su corazón. Evitamos que muriera por esa enfermedad. Los namekianos quedaron aturdidos. No era solo una noticia, era una idea que rompía la forma normal de entender el universo. Gohan siguió, como si debiera terminar de decirlo antes de que la realidad lo alcanzara. Y en ese tiempo, gracias a mi padre, aprendí una técnica, la teletransportación. Me permite viajar al instante a grandes distancias, por eso estoy aquí. Luego, con cautela, como si caminara sobre terreno sagrado, el namekiano en jefe preguntó. «Entonces, ¿en qué podemos ayudarte, joven Gohan?» Gohan no dudó. Necesito las esferas del dragón. Debo revivir a toda la gente que los androides asesinaron. Debo reconstruir lo que destruyeron, reparar los daños, devolverle a la Tierra algo que se parezca a un hogar. Y luego Gohan añadió, casi con un dolor contenido, el deseo que llevaba clavado desde hacía años. Y también necesito saber algo. ¿Existe alguna forma de revivir a alguien que murió por una enfermedad del corazón? ¿Existe alguna forma de romper esa regla? Los namekianos intercambiaron miradas. Había compasión y también límites. Dende se acercó un poco más. Podemos ayudarte con las esferas, pero debes saber que nuestro dragón no puede revivir a quienes han muerto por causas naturales.
Gohan apretó la mandíbula, pero asintió. Lo entiendo. Aún así, debemos intentarlo con lo que sí se puede. Reunieron las esferas. El ritual fue solemne, como siempre, y cuando Porunga se alzó ante ellos, el planeta pareció guardar silencio. Gohan, con el pecho ardiendo, pronunció los deseos con voz firme para que Dende los traduciera en su idioma. Y uno por uno, fueron cumplidos. Vidas arrebatadas regresaron, entre ellos sus compañeros, y aquello que podía ser restaurado comenzó a volver a su lugar. Llegó entonces el momento de la pregunta. Debo saberlo. ¿Hay alguna forma de revivir a alguien que murió por una enfermedad del corazón? La respuesta de Porunga cayó con el peso de una sentencia y añadió algo más, algo que nadie esperaba escuchar con tanta claridad. Yo no puedo revivir a quienes murieron por causas naturales. Sin embargo, en el vasto universo existen las superesferas del dragón, esferas del tamaño de planetas. Ellas sí pueden conceder deseos de un alcance mucho mayor, pero conseguirlas es extremadamente difícil. Gohan sintió que el universo le mostraba una puerta demasiado lejos, demasiado pesada. Gracias por ayudarme. Y entonces, justo cuando el aire parecía volver a la calma, Gohan se quedó rígido. Lo sintió. Un ki abrumador en la tierra. Era algo distinto, más oscuro, más concentrado, como si muchas presencias se hubieran fundido en una sola. El corazón le dio un golpe seco. Su mente voló a Trunks. No debí dejarlo solo. Y el reproche lo atravesó como una lanza. Los namekianos también lo percibieron. Dende empalideció. Gohan no respondió con palabras. No tenía tiempo. Solo actuó. Puso dos dedos en su frente, cerró los ojos, fijó su mente en la tierra, en esa presencia tenebrosa, y se teletransportó. Retrocediendo al instante cuando los guerreros Z habían sido revividos, el mundo pareció reiniciarse a golpes. Muchos despertaron como si regresaran de un sueño oscuro. Abrieron los ojos, respiraron con desesperación y miraron sus propias manos, incapaces de comprender por qué estaban allí, por qué el aire volvía a llenarles los pulmones, si recordaban con tanta nitidez el momento exacto en que habían caído. Algunos apenas tuvieron tiempo de celebrar esa vida recuperada, porque una sensación monstruosa les apretó el pecho. Era un ki enorme y además estaba en movimiento, chocando contra otro ki poderoso que, sin embargo, comenzaba a apagarse con rapidez, como una vela en tormenta. Vegeta fue el primero en tensarse, instintivo, orgulloso incluso en el desconcierto. Pero su orgullo se encontró con algo que no podía fingir. Por un segundo, sintió miedo. ¿Qué es esa presencia?, murmuró, con los dientes apretados, como si pronunciarlo lo hiciera más real. Los demás estaban aturdidos. Krillin, Tensinan, Yamcha, todos comprendieron lo mismo sin decirlo. Si esa cosa existía, era porque el futuro todavía tenía colmillos. Piccolo, por su parte, no era el mismo que había muerto. En el otro mundo había entrenado sin descanso. 20 años de disciplina absoluta tras su muerte habían ensanchado su poder de manera considerable, dándole una presencia más sólida, más severa. Sintió el caos en la tierra como si le arrancaran un recuerdo, y no perdió tiempo en explicaciones. Se lanzó hacia el origen de aquel ki terrible, porque entendió algo antes que los demás. Alguien estaba peleando y estaba perdiendo. Aceleró aún más, y justo cuando estaba por llegar a la escena en que Trunks estaba a un instante de perder la vida, sintió una presencia que apareció de repente, cortando el aire como un relámpago. El ki de Gohan. Piccolo se quedó helado un instante. ¿Ese es el ki de Gohan?, susurró, sorprendido de sentirlo allí, en ese punto exacto, como si el destino lo hubiera arrojado al campo de batalla en el último segundo. Gohan llegó y el panorama lo golpeó como una sentencia. Trunks estaba tirado en el suelo, casi sin vida, inconsciente, con el cuerpo quebrado por la batalla. Frente a todo eso estaba Cell. El bioandroide lo observó con una sonrisa maliciosa, como si el dolor ajeno fuera un entretenimiento. Vaya, vaya. Así que tú eres Gohan, el hijo de Goku. Quiero ver qué tan poderoso eres. Gohan no respondió. Ni una sola palabra. La rabia le subió desde el estómago como una ola negra, tan profunda que le apagó el pensamiento. No era solo ira por Trunks. Era la idea insoportable de perderlo todo otra vez, de volver a despertar en un mundo en ruinas después de haber rozado la posibilidad de repararlo. Cell, por dentro, estaba extrañado. Había notado algo.
Guerreros que él recordaba que habían sido eliminados por los androides, estaban allí, respirando, vivos y aún así, se reía del estado de Trunks, como si la vida o la muerte fueran simples variables en su juego. Gohan miró el suelo, apretó los puños, y en ese silencio cargado se escuchó el crujido de su propio control rompiéndose. Cell dio un paso, listo para atacarlo mientras parecía ensimismado. Fue entonces cuando Gohan gritó. Un grito tan fuerte que el aire se deformó. Un grito que no era solo sonido, era un quiebre. Y de él emanó un ki tan bestial que incluso Cell, por instinto, retrocedió. El polvo se levantó como si el mundo estuviera temblando. Cuando el humo comenzó a disiparse, la figura de Gohan era distinta. Su cabello, dorado, estaba más erizado, más agresivo, y un aura electrizante recorría su cuerpo como una tormenta viva. La vibración era tan intensa que quienes habían sido revividos cayeron de rodillas o se agarraron el pecho, asombrados, aturdidos, incapaces de procesar que un ser pudiera contener semejante potencia. Cell abrió los ojos con una sorpresa que se le escapó antes de poder disfrazarla. En ese instante llegó Piccolo al campo de batalla. Lo entendió todo de inmediato. El cambio en Gohan, la gravedad, la fragilidad de Trunks, el peligro de que esa escena se prolongara. No esperó palabras. No preguntó. Se movió con la rapidez de quien ha aprendido a priorizar. Levantó a Trunks, lo cargó sin delicadeza pero con cuidado real, y se lo llevó de ese lugar, alejándolo del borde de la muerte. Cell lo vio, pero por primera vez no se sintió dueño del momento. Estaba aterrado. Había alcanzado su perfección, sí, pero ese poder lo detenía en seco, como si la misma naturaleza le estuviera diciendo que había cruzado una línea equivocada. Gohan por fin habló, pero no como un niño, ni como un héroe. Habló como alguien que había sobrevivido demasiado. Quiero hacerte sufrir por todo lo que has hecho, pero no puedo permitirme alargar este problema, no puedo complicarlo. Cell intentó ocultar el terror con una sonrisa arrogante. ¿Así? ¿Y crees que puedes? Gohan lo interrumpió con una frialdad que no necesitó más palabras. He aprendido muchas cosas estos 20 años. He sido un cobarde, y también me he envalentonado, y todo eso me enseñó algo. Es mejor acabar con las amenazas sin rechistar. Levantó la mirada, y lo que había en sus ojos no era furia ciega, sino decisión. No queda nada de ese orgullo que hacía a peleadores como mi papá y Vegeta querer alargar las peleas por diversión. Yo debo terminar esto. Cell quedó sorprendido por esas palabras. No porque fueran profundas, sino porque sonaban reales. Sonaban a alguien que ya no buscaba probarse, sino proteger lo que quedaba. De un instante a otro, Gohan apareció frente a él. Un golpe en el estómago. Seco. Perfecto. Cell escupió sangre y se paralizó, incrédulo, con la mente tardando un segundo en aceptar que alguien lo había atravesado así, sin esfuerzo aparente. Gohan no perdió tiempo. Le encajó una patada que lo lanzó hacia arriba, como si el cuerpo perfecto fuera solo peso muerto. El cielo se abrió con un silencio breve. Y entonces, en un momento de claridad absoluta, Gohan extendió las manos. ¡Kamehameha! La energía creció como un sol. El haz se desplegó cubriendo gran parte del cielo, un resplandor brutal que borró sombras y convirtió la ruina en una silueta insignificante. Cell ni siquiera tuvo tiempo de comprenderlo del todo. El ataque lo devoró. Lo desintegró. Lo borró por completo. Todo ocurrió tan rápido que, cuando el brillo se apagó, el mundo tardó un segundo en recordar cómo se veía el silencio. Gohan, agotado por esa liberación, se recostó en el suelo. Miró el cielo como si buscara algo entre las nubes inexistentes de aquel mundo roto. Su respiración era pesada, pero por dentro había un vacío extraño, una calma amarga. Pensó en todo lo que habían pasado. Pensó que quizá, por fin, podría cumplir su sueño de estudiar incluso a esas alturas de la vida. Pero también supo la verdad que nunca podía ignorar. Él debía ser el defensor de la Tierra. No podía dejar de entrenar. No después de ver cuán rápido el destino podía inventar un monstruo nuevo. Era el sucesor de su padre. Y con una sonrisa cansada, casi íntima, agradeció en silencio. Gracias, papá. Gracias, señor Piccolo, por todo lo que me enseñaron, por darme el coraje suficiente para romper mis límites y enfrentar esta amenaza. Entonces, como un relámpago de lógica en medio de la emoción, otro pensamiento lo atravesó. Debían avisar al pasado. Si algo así había ocurrido en su línea temporal, era una variable que el presente no podía ignorar.
Tenía que preguntarle a Trunks, cuando despertara, qué era exactamente esa cosa, porque si había podido aparecer allí, también podía aparecer en el otro tiempo. Y si querían cambiar el destino de verdad, debían tenerlo en cuenta antes de que fuera demasiado tarde.